Buenas tardes. Hoy les vamos a presentar el tema de derivadas parciales. Y este equipo está conformado por Brenda Saray Muñoz y su servidor Jeremy Owen Santillán Moreno. ¿Qué son? Bueno, para empezar sabemos que la derivada de una función de una variable en un punto nos da la pendiente de la recta tangente a la función de ese punto. Lo que esto nos lleva al significado de que sabemos la rapidez de crecimiento y decrecimiento de la función en ese punto. Y ahora, por ejemplo, supongamos que tenemos una función f que depende más de una variable. Por ejemplo, f de xy es igual a menos x al cuadrado más 2xy menos y. Esta, al ser una función de dos variables, la gráfica es una superficie y entonces hay infinitas direcciones entre las cuales estudiar el crecimiento. Bueno, pues una derivada parcial nos va a indicar también la pendiente de la recta concreta tangente a la superficie. Pero antes tenemos que aprender cómo calcular esas derivadas, ya que es una metodología a la que luego le daremos sentido. Una derivada parcial en cálculo diferencial se define como una función de diversas variables. Es la derivada respecto a cada una de las variables manteniendo las otras como constantes. Las derivadas parciales son útiles en cálculo vectorial, geometría diferencial o funciones analíticas, física, matemática, etc. Y para calcular una derivada parcial de una función en diversas variables tenemos que derivar como siempre respecto a una variable y mantener los demás como constantes o como valores fijos. Bueno, ahora pasamos a la parte de como la interpretación geométrica de la derivada parcial. Pero vamos a empezar en qué significa geométricamente el cálculo de una derivada parcial. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí en este gráfico, como podemos ver, tenemos una superficie de z que es igual a f de xy, de la cual estamos haciendo la derivada parcial respecto a la variable x en un punto donde x0, y0 y z0. Hemos visto que hacer la parcial respecto a x significa dejar la variable y como constante. Entonces hay que mantener el valor fijo de y es igual a y0, lo que nos da como resultado un plano que pasa por el punto y0. Y entonces aquí vamos a construir, en este plano construimos que sea paralelo al eje x. Este plano corta nuestra superficie. En la curva intersección consideraremos la recta tangente en los puntos x, y, z, 0, ángulo 0, y la derivada parcial nos dará la pendiente de esta recta. Ahora pasamos a lo que es la definición formal de derivada parcial. La definición formal de derivada parcial sigue siendo el cálculo de un límite, como la derivada de una función de una variable. Sea U un subconjunto abierto de Rn y una función f, que esta va a ser U mayor que R, definimos la derivada parcial de f en el punto P, U, P es igual a P1 y así hasta el número de puntos respecto a la variable xy. Y aquí, como podemos ver, tenemos la fórmula, que con esto es con lo que vamos a representar de forma las derivadas parciales. A continuación yo daré un ejemplo de este tema que es derivada parcial. Bueno, como podemos observar en la pantalla tenemos una función que es 3x al cubo por y menos 2x cuadrado por y cuadrado menos 3y. Lo que podemos observar aquí, distinto a otras funciones con las que hemos trabajado anteriormente, es que adelante de la f entre los paréntesis, en vez de solo tener una variable como x o y, aquí tenemos las dos separadas por una coma, tenemos x, y. Y bueno, esto significa que debemos obtener la derivada parcial
de estas dos variables, ya que esta es la peculiaridad de las derivadas parciales, que tenemos que obtener la derivada de múltiples variables. Y bueno, para realizar estas operaciones en realidad es muy sencillo, porque lo que tenemos que hacer es sacar la derivada de la función primero con respecto a la primera variable y después obtener la misma derivada de la función pero con respecto a la segunda variable. Entonces en este caso lo primero que hay que hacer es obtener la derivada parcial de la función con respecto a x y posteriormente con y. Y bueno, aquí aplicamos las mismas reglas de derivadas que conocemos, que son las que siempre se aplican, solo que en este caso la nomenclatura que se utiliza es una D, pero es una D cursiva. Esto nos indica que es derivada parcial. Y bueno, aquí vamos a sacar primero la derivada con respecto a x. Entonces tenemos que la derivada parcial de la función f con respecto a x es igual a obtener la derivada de la función pero considerando a la y como una constante. Entonces el primer término tenemos que la constante es 3y y después la derivada de x al cubo es 3x cuadrado menos, y del segundo término tenemos que la constante es 2y cuadrado y eso lo vamos a multiplicar por la derivada que obtuvimos de x cuadrado, que es 2x. Y el tercer término, al contener solo elementos de y, es una constante y sabemos que las derivadas de la constante es 0, entonces se queda como menos 0. Y bueno, ya para obtener el resultado final solo queda reducir estos términos y se hace realizando las operaciones que tenemos, que es 3y por 3x cuadrado nos da 9x cuadrado por y, menos el segundo término que es 2y cuadrado por 2x y nos da 4x por y cuadrado. Y bueno, esa es la derivada parcial de la función f con respecto a la variable x. Y ahora haremos lo mismo con la variable y. Y en este caso la x será la constante. Entonces ponemos que la derivada con este símbolo de cursiva, la derivada de la función f con respecto a y va a ser igual a, y bueno, aquí en este caso de este término, la constante sería 3x al cubo y vamos a obtener la derivada de la y. Y como sabemos, la derivada cuando solo está una variable es 1. Y bueno, luego ponemos el menos y aquí obtenemos la constante del segundo término, que es 2x cuadrado por la derivada de y cuadrado, que es 2y, menos 3. Aquí en este caso la constante es 3 y la multiplicamos por 1, que es la derivada de la y. Y bueno, al igual que en el otro caso, ya solo reducimos términos y obtenemos que 3x al cubo por 1 es 3x al cubo. Y menos 2x al cuadrado por 2y es 4x cuadrado por y. Y bueno, finalmente 3 por 1, 3, entonces es menos 3. Y así se resuelve este ejercicio. Como vemos es relativamente fácil porque solo se obtienen las derivadas, pero según las variables que tengamos dentro de la función. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte.